Hola chicos de tercero medio, espero que estén muy bien en sus casas y les traigo un pequeño video con respecto a lo que son los números complejos. Bueno, un número complejo está dado de la siguiente forma. Z es igual a A más BI. Está compuesta por dos partes, en donde la primera parte corresponde a la A es la parte real del número complejo y el b corresponde a la parte imaginaria del número complejo. Esto lo que ven ustedes acá es representado por la forma binomial o canónica. Podemos verlo también de la forma cartesiana. Cuando hablamos de forma cartesiana, nos hacemos alusión a lo que es el plano cartesiano como una coordenada. Lo podemos ver como A, voy a colocarlo con colores, A, lo que era la parte real, coma, B, que es la parte imaginaria. Y esta sería la forma cartesiana. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio para identificar las partes de un complejo. Aquí, como pueden ver, tengo una columna con 4 complejos, representar la parte real, la imaginaria y la clasificación de ese complejo. Por ejemplo, vamos a anotar la parte real con verde, porque la definí con verde, del primer complejo. La parte real de acá sería el menos 2. En cambio, la parte imaginaria, que siempre es el número que acompaña a la I latina, que sería 3. Clasificación es, ¿a qué corresponde ese complejo? A un número complejo normal. Complejo. Veamos el siguiente. La parte real sería, en este caso, 4. La imaginaria acá, menos i. Si estamos hablando de que es el número que acompaña a la i, ¿qué número está acompañando a la i? Que está invisible ahí, sería el menos 1. Y también sería un complejo normal. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense, este complejo no tiene una parte real. Por lo tanto, quiere decir que su parte real es 0. Entonces, acá continuamos con la parte imaginaria, que es 2. Cuando un complejo no tiene parte real, se clasifica como un complejo, un número complejo imaginario puro. En cambio, miren el Z4. Acá sí tenemos una parte real, que es 5, pero no tenemos un número que acompañe al i. En realidad sí está, pero está invisible. Y ese es 0. Porque 0 por cualquier número es 0. En ese caso era 0 por raíz cuadrada de menos 1. 0. Y cuando sucede esto, cuando no hay una parte imaginaria, es un número real puro. Vamos a graficar el número complejo en el plano de Argand, en donde es lo mismo que un plano cartesiano, en donde acá el eje de las x corresponde a la parte real de z y el eje de las y corresponde a la imaginaria de z. Entonces, grafiquemos el siguiente complejo, el mismo z1 que habíamos analizado anteriormente, que era menos 2 más 3i. Si yo este número complejo que está en forma binomial o canónica lo tengo que ver como forma cartesiana. Si yo lo veo de forma cartesiana sería menos 2,3. Por lo tanto, en mi gráfica de Argand lo voy a ubicar de la siguiente manera. Va a quedar aquí menos 1, menos 2 y 3. 1, 2, 3. Sería hasta acá. Pero la particularidad que tiene un número complejo graficado con una función o una coordenada simple es que acá en lo que hablamos de complejo siempre se va a ver representado por un vector. Este vector siempre va a estar
desde el origen hasta el punto graficado. Y ese es el vector Z, 1, porque graficamos el complejo Z. Y finalmente acá, para resumir lo que es números complejos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos el número complejo, tenemos el conjugado de un complejo que se ve representado por una línea arriba de Z, y el opuesto de un complejo que sería un menos que se antepone el Z. Tengo el complejo acá. El siguiente complejo. Vamos a analizar el conjugado. Cuando hablo del conjugado de un complejo, simplemente se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces Z complejo será igual 5, y aquí hago el cambio de signo, más 2i. En cambio el opuesto le cambian los signos a los dos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir menos el complejo que estaba anteriormente, que es 5 menos 2i. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar el opuesto de ese complejo? Sería menos por más, menos 5, y menos por menos, más 2i. Y ahí sería el opuesto de un complejo. Entonces, en resumen sería, conjugado solamente le cambio el signo a la parte imaginaria, y el opuesto es cambiarle los signos a las dos partes del complejo. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería o cuál sería el opuesto del conjugado? Si estamos hablando de este. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el conjugado y después aplicar el opuesto. Como ya habíamos calculado el conjugado, simplemente estamos resolviendo esto. El opuesto ¿de quién? Del conjugado, y el conjugado está acá. Ya lo habíamos calculado anteriormente, que es 5 más 2i. Voy a cerrar con rojito. Ahí. Por lo tanto, procedo a cambiarle los signos a las dos partes, que sería menos por más, menos 5, y menos por más, menos 2i. ¿Sí? Eso, chiquillos. Espero que con esto le ayude bastante en la guía, y eso, ojalá nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Chao.